Buenas tardes, jóvenes. Vamos a empezar con la clase. Teníamos este ejercicio de la clase anterior y me han ido mostrando sus soluciones y en los que me han pasado he tratado de responderles que están llegando solamente a este paso, ¿sí? Al paso uno. Entonces, vamos a esclarecer que el objetivo del ejercicio era demostrar, ¿no es cierto?, de que esta afirmación, bueno, en realidad es una afirmación, es falsa o verdadera. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Utilizando el principio de inducción completa. ¿Qué nos dice el PIC? Si cierta condición se cumple para n elementos, entonces debemos demostrar que también se cumple para los n más 1 elementos. Entonces, la base del PIC es decir, es agarrar al primer elemento del conjunto y reemplazar ese elemento en el n, que está aquí desconocido, y si esa condición se cumple y es verdad, seguir para adelante. En este caso, como dice que el n es mayor o igual que el 4, entonces agarro en esta expresión y reemplazo. Donde está la n, lo reemplazo por 4. Entonces, el 4 factorial mayor que 2 a la n, bueno, ya habíamos esclarecido que el 4 factorial era un productorio de comenzando de 4 y disminuyendo de uno en uno hasta la unidad, ¿no? Entonces, es la sucesión de un productorio esto en realidad. Y que esto es mayor que 16. Cuando acordamos, el resultado dice 24 mayor que 16. Entonces, sí es verdad para el primer elemento del conjunto. Básicamente reemplazando podemos demostrar que es válido para el primer elemento del conjunto, que es el 4. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra hipótesis? Nuestra hipótesis va a ser esto mismo, ¿no? Porque este es para n elementos, utilizando una variable, en este caso k, y donde está la n lo reemplazamos k para que no se vea igual, o sea, p de k en este caso, factorial de k mayor que 2 a la k. Y esto va a ser nuestra hipótesis, significa que asumimos que es verdad. O sea, no necesitamos demostrar esto, simplemente lo tomamos como que es cierto. Sin embargo, en Ujú. el siguiente paso viene lo que es la demostración. ¿Qué dice el PIC? Bueno, si es cierto para n elementos, en este caso estamos diciendo que es cierto para n, entonces nos toca demostrar que va a ser cierto también para n más 1 elementos. Entonces agarramos al anterior, p de k, entonces decimos ahora voy a hacer con p de k más 1. Entonces donde está la k, le pongo k más 1. O agarras el original, que es donde está n, reemplazas por k más 1. Ahí está, k más 1 factorial mayor que 2 elevado a la n, 2 elevado a la k más 1. Entonces, este va a ser ahora este va a ser lo que nosotros debemos demostrar, ¿sí? Hay que demostrar que esto es cierto. En el proceso de demostración, siempre tratamos de que esta expresión de alguna forma se transforme a términos de la hipótesis. De alguna manera tenemos que tratar de mover la expresión de tal forma de que tengamos a la hipótesis metida en la expresión que está acá. ¿Para qué? Para basarnos en que esa hipótesis es cierta y proseguir para adelante, ¿verdad? Entonces, veamos qué es lo que se ha hecho aquí. Agarró el concepto del factorial. Entonces, ¿qué dice el concepto del factorial? Se agarra la expresión k más 1, ok, k más 1, multiplica por el antecesor, o sea, ¿quién está antes? K más 1 menos 1. Entonces, k factorial. Ahí está. Acuérdense que la fórmula del factorial, n factorial es igual a n por n menos 1 factorial. Entonces, básicamente acá estoy haciendo uso ya del concepto del factorial, ¿no? Entonces, k más 1, que es la expresión, multiplicada por el anterior factorial. Entonces, ahí está. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque me conviene ir a este k factorial, que es lo que tengo acá. Mm. Luego esto es mayor que 2 a la k por 2 a la 1. ¿Qué estoy haciendo aquí? Como la base es la misma, se suman los exponentes, eso dice la Ujú. teoría. Entonces simplemente los estoy separando, 2 a la k por 2 a la 1, ¿sí? Y bueno, acá tenemos otra vez, este estoy multiplicando, no estoy haciendo nada por ahí. Lo único que estoy haciendo es tratar de reflejar lo que dice en la hipótesis. ¿Qué dice en la hipótesis? K factorial es mayor que 2 a la K. Entonces voy a agarrarme de eso. Miren, como el K factorial es mayor que 2 a la K, entonces lo único que estoy haciendo es decir, K factorial, entonces lo reemplazo por 2 a la K. Ahí está. Ahí va, por esto.
¿sí? Por esta afirmación, mayor que 2 a la k por 2 a la 1. Entonces es como que estos 2 a la k factorial, 2 elevado a la k se van, ¿sí? Se simplifican y me quedo con el multiplicado que tengo a la izquierda mayor que el multiplicado de la derecha. Ahora, esclarezcamos un detallito, ¿no? Em, en este caso, cuando estamos haciendo los reemplazos, ¿ok? Tenías acá el k factorial, ¿cierto? Y acá en la hipótesis decía que el factorial del k es mayor que 2 a la k, ¿sí? Si el factorial del k es mayor que 2 elevado a la k según la hipótesis, entonces si yo aquí reemplazo el factorial de k por 2 a la k, como estoy en el lado izquierdo, no estoy cambiando la afirmación del lado derecho. Es por esa razón que puedo asumir que este factorial de k de acá lo podemos reemplazar por 2 elevado a k. Ahora, ese es el motivo por el cual a veces nos confundimos con el principio de inducción completa. Nos olvidamos que la expresión que queremos demostrar, ¿sí? Que es en realidad llamada tesis, ¿ok? La tesis, tiene que llevarse a términos de la hipótesis, porque la hipótesis es lo único que sabemos que es verdad, ¿ya? Entonces ahí está una estrategia, pero para eso he tenido que acordarme del concepto del factorial, obviamente. Por eso la clase anterior les pasé otra vez un poquito la definición del factorial, para que acá puedan entender cómo reexpresar el k más 1 factorial a términos nada más de k factorial, que es lo que hemos visto acá. Y esto ya es un conocimiento básico, ¿no? Cuando es la misma base, los exponentes se suman. Entonces ahí estoy simplemente separando en las bases. Y bueno, Ingeniero, una pregunta. sí, El doble factorial, he visto así, he investigado un poco y decía que el doble factorial de un número par es multiplicar los números pares de ese número hasta cero, hasta uno, diré. No sé si estará bien eso. restado de 2. Eso. El factorial simple, ¿te acordás que dijimos que va restado de uno en uno? N por n menos uno por n menos, ¿no es cierto? Sí, 4 por 3 por 2 por uno es un sí, productorio restado de menos uno. En el fondo, el factorial doble es restado de 2 en 2. ¿Ok? Vale la pena lo que él ha mencionado porque eso es lo último que les iba a mostrar. El factorial simple es un productorio de los valores a partir del número restado de uno en uno. Por eso dices factorial del 4, 4 por 3 por 2 por uno. ¿Sí? En el caso del factorial doble, si te dirían factorial doble del 4, por ejemplo, agarrarías al 4, tendrías que el siguiente menos 2 sería por 2 hasta la unidad, ¿cierto? Ahorita lo vamos a ver en el ejemplo. Hay esa relación entre los factoriales, ¿ya? El doble resta de 2 en 2 y el simple de 1 en 1, ¿ok? Bueno, vamos ok, aquí estamos viendo el concepto del factorial simple. Ahí está restado de uno en uno en el fondo, ¿sí? Esa sería la relación. Y sabemos que hay algunas propiedades que hay que conocerlas. Normalmente esas propiedades nos van a ayudar a hacer estas operaciones, como por ejemplo lo que estamos viendo acá. Eh, Normalmente si te dan un factorial, tú tienes que desarrollarlo completo hasta hacer el cálculo con productorio, que es la fórmula general. Sin embargo, cuando hay operaciones metidas, puedes aprovechar, ¿no?, el hecho de que de repente hay un factorial menor en la expresión y ese va a ser el que va a mandar, porque tú vas a intentar simplificar a ese factorial todo lo posible. Acá me convenía, en vez de desarrollar el factorial del 13 y luego del 11 y luego estar multiplicando y sacando reducción, me convenía decir, tengo el factorial de 11 abajo y el de 13 puede llegar a tener el factorial de 11, ¿no? 13, 12, 11. Simplifica estos dos y te queda solo con una operación simple de multiplicación. Ese pequeño ejercicio también se va a observar en los ejercicios que vamos a ver más adelante, pero para que podamos plantear mejor tenemos que conocer las propiedades básicas y eso es justo lo que estaba explicando. Entonces me voy a ir a esa definición. Factorial del cero es uno, ¿sí?
El factorial de n menos 1. Este es el que yo estaba explicando y la verdad qué pena que no estuvieron viendo porque hay, por ejemplo, esta igualdad, ¿sí? N menos 1 factorial igual a n factorial sobre n. Entonces, acá yo lo que tengo que hacer es intentar ver si es cierta o no esta igualdad. Entonces, para ello, primero intenté desarrollar el factorial de n menos 1 y no pude porque el factorial de n menos 1 es n menos 1 por n menos 2 factorial y por ahí no supe qué iba a hacer porque iba a ir seguir creciendo, n menos 3, n menos 4 y así hasta llegar a la unidad en algún momento. Entonces me fui por el lado izquierdo o por el lado derecho más bien de la igualdad y dije, bueno, el factorial de n es igual a n multiplicado por n menos 1 factorial, ¿no es cierto? Ok, ahora yo necesito demostrar de que esto que está a la izquierda es igual a lo que está a la derecha. Y a la derecha lo único que he obtenido es el numerador, el factorial de n. Sin embargo, si yo agarro y divido, a ver, ¿dónde estás? Ok, voy a poner este otro al lado para que lo noten, ¿sí? n menos 1 factorial. Ahora sí, son las dos igualdades que hay que llegar. Y hasta ahí no tenemos duda. Entendemos que estamos simplemente haciendo uso de la definición del factorial. Pero ahora, ¿cuál es el artificio? Dividir a ambos lados por entre n. ¿Qué pasa si yo, fíjate que esto de acá no lo he tocado? El de la derecha dice n factorial, ¿no es cierto? N factorial es n por n menos 1. Ahora, su n me falta copiar acá. Ahí está. ¿Por qué? Porque este que está aquí dice que es igual al de acá. ¿Y yo cómo lo demuestro? Estoy desarrollando el factorial del n. Al desarrollar me encuentro con este que está aquí. Ahora, tengo el n abajo, el n abajo. Ahora, al desarrollar el factorial del n, pues aquí está un poco obvio, se va a ir ese con ese. Y eso va a significar que te quedaste n-1 factorial igual a n-1 factorial. Por lo tanto, esta es cierta, ¿cierto? Entonces, cuando tengamos que hacer algunas demostraciones, hay que usar el mismo concepto de lo que es el factorial. En este caso no ha sido tan complicado, pero generalmente tienes que usar artificios de multiplicar por algún valor en el numerador de ambos lados, ¿no? O en el denominador, pero en ambos lados, de tal manera de que la expresión no cambie su valor. Acuérdate que en una igualdad puedes sumar o restar, multiplicar o dividir, siempre y cuando que lo hagas en ambos miembros, todo está bien o es equivalente. ¿Listo? Bueno, entonces acá, por ejemplo, está mostrando que es cierto, porque factorial del 5, factorial de n entre n es igual a 24. Y aquí dice que eso es igual a factorial de n menos 1. ¿Y cuál es el factorial de n menos 1 en ese caso? Si n es 5, entonces es 5 menos 1 factorial, ¿sí? El 5 menos 1 factorial es igual a 4 factorial, ¿no es cierto? Y el factorial de 4 es igual a 4 por 3 por 2 por 1. Y eso es igual a 24. Entonces, en este caso está demostrado también que reemplazando sí cumple, ¿verdad? Sí cumple. El factorial de n-1 es igual al factorial de n dividido entre n. Entonces ahí está una propiedad también que cumple. Vamos a ir viendo ahora un lote de propiedades. Aquí. Hay que recordar que el factorial del 0 o de 1 siempre va a ser 1 por definición, ¿ya? Ahora, si nos dicen que el factorial de A es igual al factorial del B, esto solo puede ser siempre cierto siempre y cuando A sea igual a B. ¿Ok? Ahora, esto es muy importante. Cuando estemos solucionando, recuerden, no puedo meter el operador del factorial adentro de la expresión o sacarla y decir que es equivalente.
a más b entre paréntesis factorial, esto no es igual a factorial de a más factorial de b, ¿sí? Tampoco en resta, ni en suma, ni en resta. El producto a factorial por b factorial es distinto de a por b factorial. ¿Sí? Fíjense. Porque esto significaría que primero hago el producto y luego le saco el factorial. ¿Y esto qué significa? Hago el factorial de a y lo multiplico por el factorial de b que luego debo calcular. Entonces, lo mismo en la división. La división de estos dos factorial es distinto de factorial de a dividido entre factorial de b. Entonces, ahí está marcando 4 errores comunes en lo que son la solución de operaciones con factorial, ¿ya? Y ahorita estábamos empezando a hablar de las propiedades del factorial doble. Lo que dijo el compañero es cierto. Antes de empezar, sin embargo, tomemos en cuenta lo siguiente. El factorial doble tiene una fórmula ya general para lo que es el número n impar y el número n par. El concepto de factorial doble, ojo, no tiene nada que ver con esto. No significa que sacas el factorial del número y de ese número luego el factorial. No, el factorial doble tiene otra connotación. Ahorita lo vamos a ver en el ejemplo más adelante. Sin embargo, en general, la fórmula del cálculo del factorial doble para el valor par, que es el más sencillo de recordar, sería este. Es el 2 elevado a la n medios por el mismo n medios factorial. ¿Sí? Entonces, ese es para el par. Para el impar, la fórmula es muy similar. Vamos a mirar esta parte. 2 elevado a la n más 1 medios por el exponente n más 1 medios factorial. Pero ahora eso va en su denominador. Y si miras, este denominador es el mismo que para el valor par, solamente que a n le aumentó 1. Y el numerador es n más 1 factorial, ¿sí? Es como esto, ¿no? n más 1 factorial, es el mismo n más 1. Entonces no es tan difícil memorizar. Pero en la práctica podemos hacer uso de la fórmula, podemos hacer uso también de la estrategia directa. Ahorita vamos a verlo. Lo que sí quisiera que se anoten es que no son iguales. Ya en el examen igual se confunden y me lo ponen como si fueran iguales. Y eso enfoca un resultado bastante grande, por cierto. Entonces, la fórmula del factorial doble también es posible generalizarla, ¿sí? Ahí está, mediante una relación de recurrencia de manera directa a esta, ¿sí? Si n es igual a 0, el factorial doble de n, el factorial doble de 0 en todo caso, es 1. Se le llama a esta relación de recurrencia porque está observando para el caso de n igual a 0 y está observando cuando n es distinto de 0. En pocas palabras, cuando n es mayor que 0. ¿Sí? Entonces, por eso se le llama ecuación de recurrencia. La ecuación de recurrencia nos muestra lo que sucede para el caso base, que en este caso cuando n es igual a 0, y el paso cuando n no es 0, sin embargo, mayor que 0. Entonces aquí lo simplificaron diciendo distinto de 0. Entonces ahí está la fórmula. El factorial doble de n es igual a n menos 2, doble factorial multiplicado por n. ¿Ok? Entonces, ¿qué ha hecho? El n sale afuera y aquí le ha restado n menos 2, doble factorial. ¿Sí? Y ahora vamos a ir viendo esta ecuación de recurrencia en los siguientes casos. Entonces, cuando tenga factorial doble de 1, o perdón, de 0, directamente yo digo que es 1. Y en el resto de los casos voy a ocupar esta relación, ¿sí? O esta ecuación. Vamos ahora a lo que él comentaba, el compañero, es justamente esto. Factorial doble de 8, bueno, como no es 1, me tengo que ir a la segunda ecuación. La ecuación de recurrencia, acuérdense, me muestra para n igual a 0 y n distinto de 0. Como el 8 es distinto de 0, tengo que tomar esta ecuación que está aquí. Ahora, n menos 2, doble factorial por n. Entonces, en el fondo, esto está reflejando lo mismo que teníamos en el factorial simple.
solamente que disgregado de dos en dos, porque ¿qué decía el factorial simple? Ahorita vamos a ver, n factorial simple. Esto decía que era el n menos 1, si lo quiero ver en el mismo orden de allá, quitado de 1 factorial multiplicado por n. Y que eso también podía ser igual a 1 menos n menos 2 factorial multiplicado por n menos 1 multiplicado por n. Eso nos decía el factorial simple. Ahora, en el factorial doble dice la reducción de n va de 2 en 2 a partir de n. Entonces, acá lo que ha hecho es agarrar el factorial de 8, ahí está, 8 por 6 por 4 por 2. No tomó uno más porque, pues, no, si hubiera sido, si tomaba el 0, por ejemplo, ¿no es cierto? Ibas a anular toda la ecuación, ¿sí? Entonces, 8 por 4, toda la expresión en realidad se anulaba, ¿no? Porque un 0 hacía que todo se anule. Entonces, vas bajando de 2 en 2. Ojo que acá el n es par, ¿no? Por eso está llegando solo hasta 2, ¿sí? Entonces, este sería el cálculo del doble factorial, disminuido de 2 en 2. El caso del impar, lo mismo, está partiendo del 9, baja de 2 en 2, pero hasta la unidad. Entonces ahí está el factorial del valor par y el valor impar. Entonces, si bien tiene esas fórmulas que vimos, el factorial del doble, se puede resumir a esta ecuación de recurrencia en la cual nos dice que para calcular el factorial doble debo hacer una disminución de 2 en 2 en el productorio que voy a hacer para representar el, el cálculo del doble factorial. ¿Listo? Entonces ahí está lo que decía su compañero hace un momento. Bueno, hay algunas identidades en factoriales dobles que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, acá eh, el factorial doble de n es igual a n por n menos 2 factorial. Esta es la fórmula que está sacando de la ecuación de la recurrencia, ¿sí? Ahora, en el caso de que n es par, puedes tomar también directamente esta fórmula basada en el factorial simple. 2 elevado a la n medios por n medios factorial simple. En el caso de que es n impar, entonces el n factorial doble del impar es igual a n más 1 factorial, ahí está, n más 1 factorial, todo dividido entre esto mismo que está acá, si te fijas es la misma, solo que la n está sumado de 1. Y listo. ¿Ok? Otra identidad importante a recordar es cuando el valor está multiplicado por un constante. Acá tiene 2k factorial. Esto es equivalente, dice, al 2 elevado a la k por el factorial simple de k. ¿Sí? 2 elevado a la k por el factorial simple de k. En el caso de que n es par, normalmente cuando n es par es más simple la expresión. En el caso de que n sea impar, el factorial doble va a ir 2k restado de 1 como siempre, acuérdense, ¿sí? Ahí está 1 restado, en el anterior caso veíamos 1 sumado, pero hay una diferenciación de 1. Esa es la relación normalmente que vas a ver entre el tema de la fórmula del par o impar, ¿sí? Entonces el doble factorial igual a 2k menos 1 doble factorial me igual a, bueno, seguramente aquí ha hecho un desglose en función al anterior caso que está acá arriba y ha llegado a esta conclusión, simplificando todo, 2k factorial sobre 2 a la k por k factorial. Entonces aquí ya está reduciendo. Ahora, estas identidades ayudan a hacer algunas simplificaciones, ¿ya? Por ejemplo, tengo estos ejercicios. Parece que no fuera importante en algunos momentos esas igualdades, pero ojo, cuando tengan este tipo de ejercicios o de estos cálculos, van a recordar que van a necesitar estas propiedades por aquí que hemos marcado. ¿Ya? Estas son propiedades ya definidas para el doble factorial. ¿Se las puede demostrar? Sí. Algunas son un poquito obvias. Sin embargo, si tú haces esto, lo trabajas haciendo los reemplazos
con el principio de inducción completa también te van a salir. Las igualdades se van a demostrar, ¿ya? Entonces, eso igual hay que tenerlo en la tablita de propiedades para el factorial doble. Bueno, acá hay varios ejercicios. Vamos a escoger alguno para desarrollarlo. Eh, Puede ser más difícil o más fácil dependiendo de lo que nosotros sepamos, ¿ya? Pero siempre la técnica está basada en reducir la expresión lo más posible, ¿ya? Hay que reducir lo más posible, quiere decir deshacernos del factorial. O en todo caso, quedarnos con los factoriales más pequeños, más cortos, para poder hacer la operación más fácil, ¿sí? Entonces vamos a llevar esto a la derecha. Por acá a la izquierda vamos a abrir una. Bueno, voy a intentar a ver cuál reducimos. Puede ser una de una columna y otra de otra columna, ¿sí? Por ejemplo, la 9 parece muy sencilla. Vamos a capturar. A ver, vayan viendo la 9. ¿Qué podemos hacer ahí con la 9? Vamos a volver a la derecha. Ok. Tengo 3 factorial, 4 factorial. En el denominador es una resta. Entonces, ¿por qué no lo reducimos un poco esas fracciones? Por ejemplo, el 2 factorial, vamos a usar un poquito más grande las letras porque está demasiado pequeña. Bien. El numerador es 2 factorial, entonces como es más chico se queda ahí, factorial del 2. Y en el denominador tenés al factorial del 3, pero el factorial del 3 es igual a 3 multiplicado por el factorial del 2, ¿verdad? Menos, dice. En el numerador allá tenés el factorial del 3 y abajo 4, entonces me conviene dejar aquí el factorial del 3 y acá en el denominador el factorial de 4, que puede ser expresado a 4 multiplicado por el 3 factorial, ¿sí? ¿Cuál era mi objetivo? Simplificar, ¿no? O sea, deshacerme el 2 factorial con el 2 factorial, el 3 factorial con el. Quedó muy fácil, ¿no? Pensé que se iba a complicar, pero ahí está. Ingeniera, disculpe que la interrumpa. ¿Está explicando el ejercicio? Ay, no se compartió. No entiendo. Ay, creo que voy a actualizar el Zoom. Ahora sí. ¿Ven toda la pantalla dividida? Sí, sí. Ahora sí Ya. lo veo. Ok. Gracias. Me van a avisar. No sé qué está pasando. Le doy compartir toda la pantalla y se entiende de que él debería eh, agarrarlo todo el tiempo, todo completo. Pero bueno. Ok. Ok, simplificamos. Miren, el 3 factorial es 3 por 2 factorial. Y el denominador 4 factorial es 4 por 3 factorial. Entonces estoy simplificando numerador con denominador en el mismo lado, ¿verdad? El mismo miembro, numerador con denominador. Entonces todavía no he hecho ni siquiera la operación de fracción. ¿A qué es igual esto? A un tercio, ¿no? 1 dividido entre el 3 menos el otro quedó como un cuarto. 1 dividido entre 4. Y no tengo ya el símbolo del factorial, lo resuelvo como una fracción nada más, ¿no? Entonces resolviendo términos comunes, etcétera, en el denominador quedará el 12, en el numerador subirá como 3 por 4 es 12, ¿sí? Ok, el 12 entre 3 es a 4 por 1 es 4, le restamos ahí
12 entre 4, 3 por 1 es 3, dividido entre el 12, y esto va a quedar finalmente en, bueno, 4 menos 1 es, 4 menos 3 es igual a 1, va a quedar 1 dividido entre 2. Ok, entonces ya está resuelto el ejercicio. Entonces, era simple, pero en realidad en todos los que van a ver ahí hay que tratar de reducir de tal manera que te deshagas del factorial, ¿sí? Y si en algún caso hay que calcularlo, pues lo vas a calcular, pero ya tratando de hacer de que la operación no sea tan larga, ¿no? Porque imagínate que yo hubiera puesto a desarrollar este factorial, este otro, el ejercicio se hubiera hecho bastante moroso, ¿no? Entonces, no se olviden, para los ejercicios de factorial trabajar primero lo que se llama la reducción del valor, ¿sí? Para que no se haga tan pesado el ejercicio. Ok, entonces ahí estaban algunos ejercicios de simplificación sencilla. Acá vemos otro ejemplo. A ver, veamos este ejercicio si vale la pena analizarlo. Ok, acá tengo n factorial más n más 1 factorial más n más 2 factorial sobre n factorial más n más 1 factorial. Mm, Miren, yo lo que veo acá es que tengo numerador y denominador. Acá hay suma, acá hay suma. Miren, este de acá, habría que tratar de ir reduciendo. Este de acá, sin embargo, tal vez lo pueda reducir a términos de n más 1, de repente, ¿no? Para que haya un término común y luego intentar una reducción acá abajo también. El factorial de n más 1, por ejemplo, es igual a n más 1 por el factorial de n, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos saber algunas reducciones. Entonces hay que ir pensando cómo aplicar el concepto del factorial en la misma operación para simplificar y reducir. Acá un poquito está hablando de que recuerden que el factorial del 5 es 5 multiplicado por el factorial del 4. Y ese es el concepto que hay que recordar en el ejercicio. El n más 1 factorial es igual a n más 1 por n factorial. Entonces, el n más 2 factorial es igual al mismo número, n más 2 por n más 2 menos 1 factorial. Entonces, al decir n más 2 por n, ¿lo desarrollaré? Sí, es que parece que está directo ahí. Aquí tendrías n más 2, el número, ¿sí? El n más 2 multiplicado por el factorial del anterior, n más 2 menos 1, factorial. Y esto es igual a n más 2 multiplicado por n más 1 factorial. ¿No es cierto? Y este también se puede seguir reduciendo a que sea igual n más 2 por n más 1. Ahora intento reducir el n más 1 factorial, ¿sí? El n más 1 factorial es el n más 1 multiplicado por el anterior a n más 1, n más 1 menos 1, lo cual hace que quede como n factorial, ¿sí? Y es por eso que acá la fórmula la está poniendo de manera directa la reducción, ¿ok? Bueno, sigamos entonces. Tenemos, miren, n más 1 factorial, desglosado, el n más 2 factorial, desglosado, y todos están terminando con el factorial de n. Eso es muy interesante, ¿no? Entonces ahora puedo empezar a hacer algunos reemplazos. N más 1, n factorial, más, en vez de poner este n más 1 factorial, voy a ir y decir es n más 1 por n factorial. Ahí está. Más n más 2 factorial. Este es igual a n más 2 por n más 1 por n factorial. Ahí está. En el denominador, el n factorial se quedó como está, el n más 1, ahí está, n más 1 por n factorial. Listo. Entonces, ahora que lo tenemos así, hay que pensar en reducir la expresión. A ver, ayúdenme a pensar qué términos comunes tienen el numerador. N factorial, acá hay n factorial, acá hay n factorial, aquí también hay n factorial. Puedo el n factorial factorizar en el numerador.
Y casualmente, también en el denominador, n factorial está en este sumando y también en este sumando. Y ahí voy a seguramente poder hacer algunas simplificaciones, ¿no es cierto? Entonces, factor común n factorial, como están en ambos, lo voy a, bueno, no se puede reducir directamente, pero si pensás en el factor común, si lo quieren lo hago de manera paso a paso, n factorial, factor común de toda la expresión que está en el numerador, 1 por n factorial va a ser el n factorial que está acá, más este n factorial está afuera, entonces n más 1. Más otra vez. El n factorial sale afuera y adentro queda n más 2 por n más 1. Y el n factorial está multiplicando a todo ello. ¿Y qué pasó en el denominador? También, ¿no? El n factorial es factor común de todo el denominador. Y ahí va n factorial, que estoy sacando de este primer sumando, por 1, más el otro que sería n más 1, que le está sacando al segundo sumando. Y es ahí donde ya pues se simplifican los n factoriales y va a quedar el numerador con esta expresión y el denominador con esta expresión. Y ahí de ahí todavía se pueden hacer más cosas. Entonces vamos a ver. Ahí lo está haciendo pues de manera súper directa. Pero miren, ahí está, 1 más n más 1 más n más 2 por n más 1 dividido entre 1 más n más 1. ¿Por qué? Porque acá yo no lo hice, pero ese con ese se fue y quedó esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué más puedo reducir en esta otra expresión? Bueno, puedo hacer operaciones, ¿no? Aquí tengo n más 2 más n. Ah, todo esto hay que multiplicarlo, ¿no es cierto? Aquí hay una multiplicación metida. Ok, siguiente paso entonces. N más 2, aquí. N más 2, ahí está, más estas dos multiplicaciones dividido entre n más 2. Ok, aquí tenés n más 2 y en este otro sumando también tenés n más 2. Otra vez factor común n más 2 en el numerador. Y en el denominador también lo tenés. Ah, entonces esto se va a simplificar este con este con este. Factor común en el numerador, entonces n más 2, aquí va a quedar 1 más n más 1. Entonces eso va a estar en segundo paso. Miren, factor común n más 2 y queda 1 más n más 1. ¿Por qué? Porque el factor común fue todo esto. Y el denominador también tiene n más 2, se van a simplificar y el numerador va a quedar como n más 2 dividido entre 1 y por lo tanto la expresión se reduce a n más 2. Entonces el cálculo de todo este factorial quedó como n más 2. ¿Ok? Entonces ahí estamos viendo el cálculo del factorial o que estoy aplicando simplemente las propiedades del valor del número factorial. ¿Ya? Entonces, este tipo de ejercicios te puede venir también con factorial doble, etcétera, ¿sí? Entonces hay que tener esa paciencia, esa visibilidad. Aquí viene también los artificios que les comentaba, multiplicar, dividir por un valor en numerador, en denominador, siempre y cuando lo hagas en los miembros correctos, de tal manera de que la expresión no se modifique, puedes usar cualquier artificio que conozca, ¿ya? Entonces, ahí está el ejemplo. Sin saber qué es n, es resuelto, ¿sí? Entonces, con propiedades se pueden hacer. Bueno, vamos a finalizar haciendo ahora algunos ejercicios más. Vamos un minuto. Vamos a cerrar esta pantalla. Voy a ubicar algunos ejercicios. Ok, vamos a terminar con unos ejercicios porque la siguiente clase ya nos toca hablar del número combinatorio. ¿Listo? Ok, ven toda mi pantalla, ¿cierto? Sí, ingeniero. Ok. Las sucesiones, o en realidad las sucesiones, que es lo que justamente este tema tiene que ver, ¿ya? En el fondo, acuérdense que está hablando también de una función, ¿sí? Una función en la cual el dominio
es la posición del elemento de la serie, ¿ok? Porque las posiciones son primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta pues un n, ¿ya? A ese se llama el dominio. Y el codominio es el valor de la serie. Es por esa razón que algunas veces a la sucesión también se la define como una función, cuyos dominios son los números naturales, es decir, la posición que ocupa el elemento de la serie, y el codominio es cualquier otro conjunto de números que tienen cierta correspondencia, ¿no? ¿Qué significa correspondencia? Que hay una relación entre uno y otro elemento. Hay algún motivo por el cual ellos están dentro del mismo conjunto, básicamente. En este ejemplo, lo que se está viendo es que en el codominio tenés la serie 4, 8, 12, 16 y 20. Entonces, la clase anterior estuvimos viendo los tipos de sucesiones. Ni bien yo te planteo una sucesión, tú lo que tienes que hacer es decir cuál es el tipo de sucesión o cómo se está generando esa sucesión. Tienes que poder también definir la fórmula que corresponde a esa sucesión numérica. Por eso estuvimos viendo 4 tipos, ¿verdad? La aritmética, que es la básica, la más común, la geométrica, ¿no? Esa que está elevada a una potencia, ¿sí? La que factoriza, tienen un factor común, la cuadrática o polinomial, en las polinomiales vimos a la cuadrática, la cúbica, ¿sí? Y bueno, con todos esos conocimientos ya podemos analizar ya series y en general ir deduciendo algunas nuevas. En este caso, en este ejercicio puntual, si tú miras la relación que tiene o la correspondencia que tiene entre uno y otro elemento, es de que de 4 a 8 es más 4, de 8 a 12 es más 4, de 12 a 16 es más 4, siempre suma 4, ¿no es cierto? Y si tú vas a la fórmula de la serie aritmética y te pones estos datos que le hemos puesto acá, tú vas a poder encontrar la fórmula de la serie. ¿Listo? Entonces, por esa razón las tienen que tener en memoria. En este caso, utilizando la fórmula de la serie aritmética, la fórmula para esta serie es 4n. La fórmula de la serie siempre está basada en la posición. La posición es SN justamente, ¿sí? O sea, que importa quién es primero, segundo, tercero, cuarto o quinto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si acá yo reemplazo esta n por 5, 5 por 4 es 20, entonces tengo calculado el quintoavo elemento de la serie. El objetivo de la fórmula es calcular el término enésimo de la serie. Entonces, un ejercicio muy común que te puede venir es que te dan una serie y te dicen que encuentres la fórmula que genera el término enésimo de la serie. ¿Ok? Desde ese punto de vista, las series pueden tener ciertas particularidades, ciertas dificultades. Sin embargo, en función a ello, acá vemos algunos ejercicios demo que he puesto. Y comencemos con este. Dice, tenés 3n más 2. Encuentre el número 10 de la serie numérica. ¿Cuál es el décimo término de esta serie que está armándose con esta fórmula que te han planteado aquí? El término décimo, sí, aquí lo vamos a describir. Normalmente lo referimos con la T y como subíndice el número de elemento de la serie. Entonces este va como subíndice y le damos igual. ¿Cómo calculas el término enésimo de esa serie? ¿Qué hay que hacer? Hay que reemplazar en la fórmula que me están dando el término que quiero calcular. En este caso la fórmula dice 3 por n, en este caso n es 10. Luego toda esa expresión sumado de 2. Entonces el término 10 es igual a 32 para esa serie numérica. ¿No es cierto? ¿Qué pasa con el término quinto? Aquí la pregunta no es término quinto, le vamos a escribir porque no es la misma pregunta que está en el número 1. ¿Sí? Estoy tratando de ver algunos ejercicios. Aquí es, encuentre el término 10. Esa era la pregunta acá. Por eso es que yo he reemplazado simplemente en la fórmula y la he encontrado.
Y claro, acá me están dando la fórmula, me la han facilitado la fórmula. Ahora acá en este otro ejercicio te está diciendo que el término quinto es 5. Encuentre el término, perdón. Vamos a ponerlo más en español. La posición del elemento 5. ¿En qué posición de esa serie numérica el elemento es 5? La fórmula es la misma. La fórmula es 3n más 2. ¿Cómo encuentras el n? En el fondo te está pidiendo encontrar n. La posición es la que no conocemos, ¿sí? La posición no la conocemos. No sé en qué posición de la serie está el término 5. Entonces, por esa razón, acá te están dando la fórmula y te dicen, bueno, identifique n o calcule n en todo caso. ¿Sí? Acá lo puedo poner en más esclarecido, calcule n. Entonces, si tú tienes la fórmula, que es esta, y n es el valor desconocido, pero te están diciendo de que el resultado de esta operación que está acá es 5, lo único que hay que hacer es despejar y encontrar, pues, ¿no? Entonces acá, resolviendo esa igualdad, tenés 3n igual a 3. El 2 va a restar y va a quedar en 3, lo cual significa que n es igual a 1. Entonces tú has encontrado que el valor 5 en todo caso es el primer elemento de la serie, ¿no es cierto? Ok, entonces eh, este otro ejercicio, esta es otra fórmula. Veamos a ver lo que nos dice el enunciado. Vamos a corregir. No sé qué pasa con mi teclado, sinceramente. Me parece está. Aquí le vamos a poner encuentre. ¿Cuál es el término 7 para esta serie que me están dando acá? Simplemente donde está la n le pongo el 7 y lo reemplazo, porque la fórmula te calcula el término enésimo, ¿no? Entonces el t de 7 va a ser igual a, ¿por qué t de 7? Porque 7 es el término en la serie numérica. ¿Cuánto es eso? Sería 3 dividido entre 2 por 7, 14 más 1, 15. 3 dividido entre 15, un quinto, ¿verdad? Y un quinto también se puede calcular. Ahí vamos a ver cuánto es. 0. Bueno, eso no está tan exacto. Sí, ha debido comerse algunos decimales. 0,2 y algo. Bueno, quiero comentarles, hay series numéricas que no son enteras. Esta es una serie de fracciones. 3 quintos, al reducido es un quinto, pero de todas maneras es 0,2. Hay series numéricas que no son necesariamente enteras. Hay series de decimales, ¿ya? O de fracciones que le llamamos. Entonces también es posible trabajar con esas series. Ok, grabamos esto. Un minuto. Vamos a otro ejercicio. Ingeniero, una pregunta. Sí. No uso la fórmula de... Esta es una serie aritmética, ¿no? No. Son fórmulas que ya me están dando. La primera es probable que sea aritmética, pero no la he revisado porque tendría que ver por lo menos 5 o 6 elementos de la serie para darme cuenta si es o no aritmética. La última que resolvimos no es serie aritmética, por si acaso. Esa me han dado directamente la fórmula, ¿no? Entonces yo lo único que he hecho es reemplazar en la fórmula para encontrar el término que correspondía, ¿sí? A ver, ¿dónde estás? Era este. ¿Ok?
Esta no es serie aritmética. La serie aritmética es aquella donde del primero al segundo, al tercero, al cuarto, al enésimo término, hay un valor constante que se suma o se resta. ¿Ya? Por eso es que hay que hacer un repaso de este tema, por favor, aprovechen el feriado. Háganle un repaso al capítulo 5. Ya las abrí todas las autoevaluaciones para que no haya queja de que no pueden llegar al tema 5. ¿Ya? Em, Tienen que ustedes tener en memoria todos los tipos de series numéricas, porque te va a aparecer alguna que otra, por ejemplo, esta de fracciones, en la cual puede sucederte lo siguiente. Mira, en una serie de fracciones te puede pasar que en el numerador es serie aritmética y que en el denominador es una serie cúbica, porque cuando tenés una serie de fracciones, hay algo que hace que esté cierta correlatividad, cierto grado de correspondencia entre los valores del numerador, ¿sí? Que no tiene nada que ver con la correspondencia que tienen los del denominador. Entonces, cuando tengas series de fracciones, tengan mucho cuidado. Puede haber una serie que sea representando al numerador y otra serie represente al denominador. ¿Sí? Entonces, eso es el aprendizaje de este pequeño ejercicio de la serie. Entonces, esta, por ejemplo, en el fondo no es serie aritmética, pero es probable que su denominador, fíjense que su denominador dice 2n más 1. Su denominador es probable que sí sea una serie aritmética. ¿Sí? Sin embargo, la serie misma no lo es. ¿Por qué? Porque tiene una correspondencia en numerador y no necesariamente tiene que haber la misma correspondencia en denominador. Por lo tanto, no te va a salir siempre lo que es una aritmética. ¿Ok? Vámonos a esta demo de acá. Vamos a intentar ver algunos, quiero escoger unos ejercicios más antes de terminar el día de hoy para lo que es el tema del factorial, pero que no tenga que ver con lo que hicimos. Bueno, hemos resuelto, creo, dos tipos. Bueno, este está interesante. Pongámosle aquí. Esto es son ejercicios demos, ya, ¿no? Para finalizar el tema de lo que hemos cubierto el día de hoy. Y antes de retirarnos, les voy a decir con qué vamos a partir el día viernes, porque nos está faltando un poquito el tiempo. Uno, acá le vamos a poner. Tenés el factorial de un n igual a 7,2 por n menos 2 factorial. Poner un poquito más grande para que... Ok. Nos están pidiendo resolver esta igualdad, ¿ok? Hay cosas que hay que recordar, ¿no? Las propiedades, vamos a recordarlas. El factorial del 0 es igual a 1, el factorial del 1 es igual a 1 también. Y voy a ir viendo qué cosas más necesito recordar, les vamos a ir poniendo por acá. Bien. ¿Qué es lo que toca hacer? Intentemos ver cómo puedo reducir, pero para ver qué puedo reducir, a ver, ¿a qué equivale ese factorial de n? Miren, me conviene este factorial de n reducir hasta que me diga n menos 2 factorial, ¿sí o no? ¿Sí? Porque el factorial de n, ¿a qué es igual? A un ladito siempre voy recordando las propiedades. N por n menos 1 factorial, pero si quiero ir más allá, puedo volver a restar por n menos 2 factorial, ¿cierto? Bien, entonces ese me sirve, porque miren eso, me sirve. Entonces acá yo digo, en vez de poner n factorial, pongo pues todo eso que pensamos. N multiplicado por n menos 1 multiplicado por n menos 2 factorial. ¿Sí? Entonces ya tengo el lado izquierdo como el medio similar al lado derecho. Ahora en el lado derecho tengo el 72 multiplicado por n menos 2 factorial. ¿Sí? Tengo este problema del teclado 8. Cambiar de teclado definitivamente. 72 por n menos 2. Estoy copiando nada más, ¿no?
factorial. Ahora, este tendríamos que simplificar ese de aquí con este de aquí. Y solo usa una simple propiedad, ¿no? Y aquí ya queda n por n menos 1 y ya me deshice del factorial, que es lo que normalmente me estorba. N por n menos 1 igual a 72, ¿cierto? A ver, n por n menos 1 igual a 72, porque todo se fue para el otro lado. Ok, ahora, ¿qué hacemos para aquí? Eh, Desarrollemos n cuadrado, ¿sí? N cuadrado, ahorita le voy a arreglar el exponente, ¿ya? Menos n, ¿sí? Igual a 72. Am, mm, mm, mm. ¿Qué más puedo hacer por acá? ¿Qué puedo emplear para poder hacer esa reducción? No sé si les hace recuerdo esto a la fórmula de la cuadrática, una fórmula que seguro la han visto en el cole. N cuadrado menos n menos 72 igual a 0. Hay una fórmula, ¿no? Menos b más menos 4a, raíz cuadrada de 4ac, todo dividido en sobre 2a, no sé, más o menos me acuerdo, lo estoy diciendo de memoria, ¿sí? Pero también hay la posibilidad de ir viendo, ¿no? Dos números que multiplicados me den menos 72 y sumados o restados me den menos 1. Entonces, creo que se nos dieron fácil. ¿Por qué? Ahorita, si estamos tratando de ubicar el valor de n, es menos el primer signo, que se va a venir de acá, menos por menos más, el segundo signo es positivo. Entonces tengo que agarrar dos que multiplicados me den 72. 9 por 8 es 72, pero sumados o restados me den menos 1. Entonces, como me tiene que dar negativo, el 9, que es más grande, 9 por 8, 72 negativo. Menos 9 más 8 menos 1, entonces ahí ya tengo. Y esto es igual a 0. Por lo tanto, estamos diciendo que en este caso el n es igual a 9 y el n es igual a menos 8. Sin embargo, ¿qué es lo que queríamos nosotros? Es encontrar para cuál cumple, ¿no es cierto? ¿Para cuál de estos cumple? ¿Para n igual a 9 o para n igual a menos 8? Tenemos que ir a revisar el factorial para cuál de ellos cumple. Fíjense que al decirnos, por ejemplo, que el n es 9, 9 menos 2 es 7, el factorial del 7, ¿a cuánto equivale? El factorial del 7 es igual a, bueno, tendríamos que calcularlo acá. Pero de todas maneras, el 9 reemplazado yo lo puedo calcular aquí sin ningún problema. Y el 9 reemplazado también lo puedo calcular. Y voy a ver si hay igualdad, si cumple esta igualdad. Para el menos 8 hay más problema. ¿Por qué? Porque aquí va a venir menos 8 menos 2 menos 10. Y ese ya es un valor negativo, ¿no? Entonces ahí sí hay problema. Entonces básicamente nos tendríamos que quedar con el positivo, que es el n igual a 9. ¿Listo? Entonces, y sin embargo, significa que el 9 factorial, estamos diciendo que es igual a 72 multiplicado por 72. Estoy yendo a la fórmula de inicial. 72 multiplicado por n menos 2. Bueno, el n es 9 ahora, ¿no? 9 menos 2 factorial. El factorial del 9, vamos a ver si este me lo calcula, es igual a eso, ¿sí? Y el factorial, 9 menos 2 es 7. El factorial del 7 es igual a eso, pero eso, esa cantidad, 5040,
multiplicado por el 72 tanto. Entonces, lo que estoy viendo es que evidentemente el 9 factorial es igual a el 72 por el factorial del 7. Entonces sí cumple la igualdad. Entonces, ¿para cuál tomaría que es cierta? Para n igual a 9. Esta sería la respuesta. ¿Sí? Entonces, otra vez, esos son ejercicios con el número factorial. Bueno, nos hemos quedado casi sin tiempo. Un minuto, vamos a ver si hay algún ejercicio más. Bueno, en la plataforma hay más ejercicios de este tema. Sí, ok, vamos a cortar acá y vamos a hablar de lo que vamos a trabajar la siguiente clase. Estoy yendo bien despacito. Quiero que por favor intenten recuperar nota. Los exámenes no están muy buenos. Estoy un poco preocupadita. Entonces estoy tratando de ir lo más lento posible en la materia para que puedan fijar. Ahora, si ustedes no me hacen el hilo, vamos a dejar. Me agrada mucho cuando me dicen investigué esto, vi esto. Eh, a veces hay más de un método para ir resolviendo las cosas. Eso también quiero esclarecer. La verdad que este me ha hecho mala pasada. Ok. Hay más de un método. Y bueno, me parece a veces los comentarios buenos porque incluso yo agarro y voy buscando si evidentemente existe esa otra estrategia, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a ver la siguiente clase? La siguiente clase nos toca hablar del número combinatorio, ¿sí? Pero antes de eso del número combinatorio, vamos a estar viendo también el concepto del sumatorio de una sucesión, ¿ya? El concepto del número combinatorio está casado de tres definiciones distintas, ¿ya? Cuando hablamos de permutación, variación y combinación, estamos hablando de cosas similares, pero en definición y concretamente muy diferentes. ¿En qué se parecen? Las tres definiciones hablan de ordenación, hablan de orden, ¿sí? Las tres definiciones hablan de orden. Entonces, normalmente para cuando tenemos un problema para analizar, nosotros tenemos que definir si estamos hablando de un combinatorio, estamos hablando de una permutación o una variación. El siguiente tema justamente está enfocado en lo que es la combinatoria con estos tres conceptos. En este tema lo que vamos a ver es algunas aplicaciones de lo que es el número combinatorio puntualmente, ¿ya? Entonces, en lo que vamos a trabajar la siguiente clase es enfatizarnos en lo que significa el combinatorio, ¿ya? La fórmula del combinatorio o del cálculo del número combinatorio está basado justamente en el cálculo del número factorial, ¿sí? Entonces, por esa razón están enganchadas las dos. En número 2 vamos a ver el concepto de sumarización de series numéricas. Hasta ahorita hemos hablado de la sucesión, la serie numérica, el término enésimo, el término quinto, pero no hemos hablado de que es posible sumarizar, acumular los n elementos de una serie a través del símbolo del sumatorio. La siguiente clase vamos a ver este símbolo que no me sale muy bien, ¿sí? Tú metes dentro de este símbolo la fórmula del término enésimo. Por ejemplo, 2i más 1, si esa es la fórmula del término enésimo de una serie, y tú dices sumatorio de un i. ¿Por qué digo i? Porque ese es el control aquí. Igual a 1 es la que va a variar, ¿sí? Va a comenzar en 1 este i que está aquí, el 2 por 1, 2 más 1, 3, entonces estamos hablando del 3. Cuando i se mueva a 2, 2 por 2, 4 más 1, 5, estaríamos hablando del 5. Luego puede ser 3, porque este i va a variar hasta un n. El n significa un valor muy, muy grande, ¿sí? Entonces, en el siguiente, 2 por 3, 6 más 1, 7. Entonces, fíjate que en el fondo, esta fórmula sí refleja una serie aritmética. Pero ahora lo que vamos a ver en esa teoría es de que es posible sumarizar los elementos de esta serie
utilizando simplemente el símbolo del sumatorio con sus propiedades y encerrando adentro de él la fórmula del término enésimo, ¿sí? Esto se puede ver plausible. Mira, aquí tengo tres elementos, ¿no? Acá n es igual a 3 en esta serie que estoy planteando acá. Esta. N es igual a 3. ¿Cuál es la suma? El sumatorio de esa serie. 3 más 5, 8, más 5, 15. O más 7, 15, perdón. ¿Sí? Ingeniera, creo que se le paralizó otra vez la pantalla. Compartir toda. Ay, 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 cierto. Bueno, ahora sí voy a escribir la serie que estaba viniendo. Ahí, ¿sí? ¿Pueden verla toda? ¿Sí? Sí. No había escrito mucho, solamente quería referir lo que era el significado del cálculo del sumatorio, que es lo segundo que vamos a ver la clase que viene. Es este el símbolo del sumatorio, desde un i, comenzando en un valor inicial, por ejemplo el 1, hasta un valor n, se entiende que es muy alto. Aquí vamos a ver que adentro del símbolo del sumatorio, este i es un contador, ojo, podemos encerrar una serie numérica, por ejemplo, la fórmula del término enésimo de una serie cualquiera. Ahí estoy encerrándolo. Entonces, yo, por ejemplo, les decía que la interpretación del sumatorio es de que aquí el i va a empezar en 1, 2 por 1 es 2, más 1 es 3, ahí aparecía el 3. El i luego va a ser un 2, porque este mueve de 1 en 1 hasta n. 2 por 2, 4, más 1, 5. Ese es el segundo elemento. Y luego el tercero, el i vale 3, 2 por 3, 6, más 1, 7. Y así la serie va a ir hasta un i igual a n, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hace el sumatorio? El sumatorio te calcula de manera automática, diríamos así, la suma de la serie que estás encerrando. ¿Cuál es la suma en esta serie numérica que aquí he puesto? 3 y 5 es 8 y 7 son 15, ¿sí? Entonces, este 15 es calculable a través de las propiedades y las reglas del sumatorio. Si yo resuelvo este sumatorio usando propiedades, voy a encontrar una fórmula que en realidad donde yo voy a reemplazar, por ejemplo, esta serie de acá es para n igual a 3. ¿Por qué el n es igual a 3 en esta serie? Porque son tres elementos los que yo he visto en esta serie numérica, ¿sí? Entonces, como yo trabajé con tres elementos, he sumarizado los tres y el s es 15. Entonces, cuando yo resuelva este sumatorio que está acá, voy a encontrar una fórmula que me va a calcular con un solo cálculo este n, si que yo haga uno por uno. Y ese cálculo va a ser válido para n, ¿no? Porque yo puedo decir, quiero calcular el sumatorio de la serie para la serie con 100 elementos, por ejemplo, ¿sí? Con la fórmula que voy a encontrar al resolver este sumatorio, yo voy a reemplazar en esa fórmula el valor de n por 100 y voy a calcular con un solo cálculo el sumatorio, sin necesidad de hacer 3 más 5 más 7 hasta el término 100. Entonces, el poder del sumatorio es bastante interesante y tiene algunas propiedades que tenemos que aprender, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver la siguiente clase. Sumarizaciones, en todo caso, y la aplicación del número combinatorio para el cálculo de series numéricas. En este caso lo vamos a ver, el número combinatorio se relaciona directamente con la serie cúbica. ¿Se acuerdan que la vimos ya la serie cúbica? Yo sé, ya la saben calcular, la hemos visto, etcétera. Pero el número combinatorio directamente también te puede calcular el término enésimo en una serie cúbica. Y eso es lo que vamos a ver la siguiente clase. ¿Listo? Entonces el día viernes lo tenemos un poquito más largo, así que me voy a conectar en punto para que podamos resolver y hagamos en algunos ejercicios demos. ¿Listo? Enseguida les paso el desafío para que el día viernes me digan si lo han resuelto o no. Espero que esta vez lo hagan mucho mejor. ¿Listo? Con eso nos veríamos el día viernes. ¿Ok? Pasen buenas tardes, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta Hasta luego, luego. ingeniero. Hasta luego. Nos Hasta vemos. luego, ingeniera. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego. Por favor, fíjense en el chat. Ahorita estoy mandando. ¿Listo?